el principal riesgo que está corriendo México ahora es todos los problemas que tienen que ver con los verbos corromper y pervertir, ¿no? Y yo creo que la violencia corrompe y pervierte, el miedo corrompe y pervierte, la sobreprotección corrompe y pervierte. Estamos en un lío, ¿no? Porque no sabemos cómo crear salud, cómo crear bien, si hay tantos problemas, ¿no? Y yo creo que justamente ese es el principio, son los dos verbos a temer, o no a temer, a eludir. ¿Cómo creas, cómo sobreproteges sin que el amor se pervierta, ¿no? ¿Cómo ofreces este mundo sin corromper? Eso justamente es lo que iba a decir, que lo que hacemos en la literatura infantil es tratar de no pervertir y corromper a los seres humanos antes de que se vuelvan humanos, ¿no? Hay que cuidar, justo es como los cangrejos. Hay un momento en que pierden, el esqueleto de los cangrejos está por fuera, ¿no? Es todo lo que nosotros le quitamos para comerse el esqueleto del cangrejo. Hay un momento en que los cangrejos se quedan sin esqueleto y están a carne viva, en lo que surge el siguiente esqueleto. Si los niños serían algo así, un momento en el que están sin protección, y si nosotros no logramos, no sé cómo, no pervertirlos sino corromperlos, lo que sucede es que el esqueleto ya surge como al árbol torcido, surge un esqueleto raro. Entonces claro que para mí el problema es la maldad que está contagiando a los niños, ¿no? Para mí ese sería el gran problema. Ya no es el problema nuestro, es el problema de cómo ha llegado la maldad a los niños. Y yo digo que la maldad a los niños ha llegado porque justamente se han roto tabús y se han roto zonas sagradas, ¿no? La zona sagrada de la niñez, de que no llegaran ciertos males a los niños, no está pasando. Se ha tirado la muralla. Y entonces si a los niños les llega el mal, te vuelves malo, ¿no? Entonces todo lo de los problemas del abuso de los niños a los niños, del abuso sexual de niños a niñas, de la soledad en que los niños dejan a otros niños, me parece terrible, porque yo fui niño. Y yo digo, y la niñez es muy rara, ¿no? La niñez tiene de todo, pero yo digo que no éramos tan extremos, ¿no? No habíamos descubierto eso, no habíamos descubierto ciertas cosas que nos hubieran maleado. O sea que hoy ahí diría que el problema también es el malear, ¿no? Otro verbo, malear, corromper, pervertir. Y yo creo que algunos de los libros que estoy tratando de escribir ahora justamente es eso, que los niños, como yo les diría, todos lo sabemos, acepta la parte negativa que tienes, ¿no? Acepta que tienes esa parte negativa, porque si la aceptas es más fácil que la controles, la reprimas, la retengas, hagas algo, la signifiques, le des la vuelta. Entonces yo estoy tratando ahora de escribir, lo que me doy cuenta es que yo he escrito muchísimos libros sobre la víctima y no he escrito libros sobre el victimario. Y entonces escribir un libro sobre el victimario es como ponerte un espejo en el que no te va a gustar verte. Y creo que tú me preguntabas hace ratito, Laura, si yo decía que yo creo que ya había terminado con mi literatura terrible infantil y juvenil, pero acabo de darme cuenta que justamente estoy empezando la del victimario, ¿no? Los libros que no he podido publicar justamente son los del victimario, porque la gente se asusta todavía más de pronto mostrar a un niño con un niño terrible, una niña terrible, un grupo de niños terribles. Es como que no nos gusta aceptar esa niñez, y yo creo que esa niñez es la que está surgiendo. Da miedo porque si esa niñez está así ahora, ¿cómo va a estar cuando sea adulta, ¿no? Y entonces, claro, yo diría, todo lo que yo dije de la heredad de los problemas, para estos niños puede ser como que eso no es un problema, ¿no? Si no es un problema, entonces dejarán que sigan creciendo los problemas sin enfrentarlos, pero además generarán nuevos problemas que nosotros ni siquiera imaginamos, ¿no? O sea que sí me parece importante la pregunta y no sé la respuesta. Sí. Te felicito, Ricardo. Mira, seguramente estoy desubicado, seguramente es por la edad o por la ruquez que, como dicen ahora los muchachones. Como tú manifestaste que el mundo de la empatía surge a raíz del siglo XX, yo a veces me pregunto, bueno, ¿y las dos guerras mundiales
Entonces, esa negatividad de las dos guerras fue lo que influyó para el rescate de la infancia, el rescate de los niños, o cómo estuvo esa situación, porque algunos escritores, algunos inclusive científicos, sabios, etcétera, ubican el siglo XX como el más terrible de los siglos, en el que murieron millones de gentes, ¿verdad? Y hasta la fecha lo estamos lamentando porque pues el arrojo de las dos bombas, ahí ya vino el parteaguas que hasta la fecha lo estamos lamentando. Y por eso te digo que seguramente estoy desubicado, ¿verdad? Porque pues algunos hablan de una forma muy negativa del siglo, y te felicito porque tú estás hablando de la empatía, y se supone que la empatía es el rescate justamente, ¿verdad?, de lo más noble, de lo más sincero, de lo más inocente que tenemos. Y yo quisiera pues pedirte tu opinión, porque repito, no sé si estoy desubicado o necesito ubicarme a la realidad que se vive, con esa perversidad, con esa corrupción que se vive, y en la que en alguna forma pues todos sufrimos. Claro que sí. Voy a darte una respuesta, y como toda respuesta es verdad y falsa, ¿no? Del mal, ya sabemos que existe el dicho después de la tormenta viene la calma, diríamos después del mal viene el bien. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de huérfanos fue gigantesca, ¿no?, en países europeos. A los adultos de esas épocas, 50, 60, les pareció que lo fundamental era que sobrevivieran, y les pareció que la sobrevivencia realmente es lo que nos habían enseñado, las necesidades básicas: techo, o cobija, alimento, ¿no? Y lo que hicieron fue juntar a niños en gigantescos edificios y los tenían ahí, dándoles lo que se pensaba que eran las necesidades básicas. Hace 50 años, 60 años se pensaba que era así, y empezó a haber muchísimos bebés que se morían. ¿Por qué se morían? Nadie sabía por qué se morían. Los niños se volvían terribles, había muchos suicidios, los niños no encajaban en la sociedad, algo estaba pasando y nadie entendía qué estaba pasando. Empezaron, la ciencia investiga, ¿no? Si fuera la religión diría el demonio, ¿no? Cada camino del conocimiento tiene sus verdades. El arte escribiría una novela, ¿no? Escribiría una novela para mostrar esto, para que la gente que no sepa, ¿no? Entonces, lo que hizo la ciencia fue investigar. Y entonces está el famoso experimento de los changuitos, de la psicología, ¿no? Hay 4 jaulas. En una jaula hay una mamá changa con su changuito, el grupo control. Después está las 3 variantes. En los 3 ya no hay mamá changa, hay sustitutos o no hay nada. Entonces en la segunda hay una mamá changa de metal, pero cubierta con pelaje, ¿no?, con pelo, con una especie de tapete o algo. Después está, y tiene una mamila donde está la mama, y bueno, tercero es una mamá changa de metal nada más, y la cuarta no hay nada, es una mamila nada más, le dan la mamila, o está la mamila ahí para que el changuito se alimente. El changuito que se crea con la mamá changa, y el changuito que se crea con la mamá falsa, pero que tiene peluche, son los más normales. ¿Qué es normalidad? Si avientan algo a la jaula, un objeto, el changuito corre a ver qué es ese objeto, ¿no? Curiosidad. Y entonces juega con el objeto, lo chupa, está relacionándose con el mundo. Si entra un chango a la jaula, el changuito se acerca al chango. Hay comunicación, comunión, comunidad, ¿sí? El chango, el tercer chango y el cuarto chango, malísimos. El cuarto es el peor. Están los changuitos pegados a la orilla de la jaula, no se mueven nada, no se mueven nada, se mueven. Lo que hacen es esto, ¿no? Movimientos autocentrados, ¿no?, como los del autismo. Así descubrieron que los bebés que se habían muerto, si un ser humano no tiene relación con el mundo, si se quedan sin estímulos, nos queda un último recurso de sobrevivencia: convertirnos en el mundo. Entonces nosotros, lo que hacen los autistas es convertirse en el mundo. Todas estas cosas que hacen los autistas es eso: yo soy el mundo y entonces tengo que crear los estímulos, porque no existe todo lo que está acá afuera. Los bebés que estaban ahí
todo el día solos y que solo los alimentaban y ya, tuvieron que crear su propio estímulo. Algunos bebés movían la cabeza o hacían movimientos así, pero muchos descubrieron el regurgitar. Regurgitar es sacar la comida que acabas de comer y volverla a meter y volverla a sacar, y era su manera de sentirse vivos. ¿Qué pasaba? Se quemaban todo el tracto, se lo quemaban por el paso del ácido, ¿no? Del estómago a la boca, y se morían, se desangraban por dentro. ¿Qué quiere decir? Que ciertas conductas de todos modos te llevan a la caída, ¿no? Ellos habían descubierto eso como una posibilidad de salvación, pero de todos modos se murieron. Lo que le pasó a los changuitos era exactamente lo mismo, estaban autoconcentrados y si les aventaban un objeto chillaban y se pegaban todavía más a la jaula. ¿Qué quiere decir? Que el mundo se convierte en una amenaza. Todo es una amenaza, no importa lo que entre. Puede ser comida, puede ser un juguete, puede ser una pelota de goma, es una amenaza. Y si entraba otro chango era lo peor. Chillar, casi querer atravesar la jaula para salir del otro lado. Y si el otro chango se acercaba más y más, había un momento que se disparaba una violencia terrible, la violencia del terror. Y entonces lo que hacían era atacar a los changos gigantescos. Entonces, a los changos gigantes, a los changos que habían entrado. Lo que descubrieron fue que no sirve solo alimentar y el cobijo y el techo, que se necesita esto, ¿no? La empatía, la convivencia, la relación. Y lo descubrimos hace apenas 60 años. O sea que imagínense cómo hemos venido criando a las nuevas generaciones, o cómo las fuimos criando durante tanto tiempo, y cómo ahora tenemos esta conciencia. Entonces es cierto que el siglo XX es terrible en muchas cosas que ha creado, pero ese mal, ese caer tan a fondo, permitió descubrir ciertas cosas. Entonces yo diría, descubrió la necesidad del vínculo, ¿no? El vínculo afectivo. Entonces ahora yo diría, es tan importante la comida como el afecto, es tan importante el techo como el afecto, es tan importante el vestido como el afecto, y todos lo sabemos, es una obviedad. Hace 50 años, 60 años no era una obviedad, nadie lo sabía, y seguramente los humanos lo hacían por intuición, o porque no había otra manera que tener a tu hijo pegado al pecho, porque tenías que, acuérdense, envuelto al tu bebé en tu pecho, porque tenías que trabajar, las mamás trabajando siempre, ¿no? Y eso les ayudaba a los niños. El problema es que no lo sabíamos, ahora ya lo hacemos conscientemente. ¿Sí? ¿Ya había Una pregunta aquí. Son dos. Una es pregunta y la otra es duda. La duda es que si tú tratas de escribir o quieres escribir ahora algo sobre el victimario y buscas encontrar una familia o un lector, ¿cómo vas a hacerle para que si tú escribes para niños y esa es una historia sobre el victimario, va a ser un victimario bueno o va a ser un victimario malo que en realidad pueda causar confusión entre los lectores y decir, pero si él escribe para niños historias denunciando cosas que son inhumanas quizá, ¿cómo ahora escribe un libro que habla sobre una persona que hace el mal y no termina el libro o la historia, más bien la historia, no termina siendo una historia a favor de la víctima? A ver, no me des la otra pregunta para contestarte esa. Parte de lo que iba a decir es la responsabilidad de los escritores, ¿no? Y sobre todo los escritores de literatura infantil y juvenil, justamente por la palabra corromper y pervertir, y justamente por lo que acabas de decir, qué va a pasar con la gente, ¿no? Con los lectores. Lo peor que nos puede suceder, imaginar, es un malvado éticamente construido, ¿no? Que decide el mal. Nosotros pensamos que es muy raro la persona que decide el mal. Incluso los asesinos seriales no se piensa que sean malvados éticos. Es más bien la indiferencia, la incapacidad. Están fuera del mundo humano. Y entonces por eso pueden destrozar seres humanos, porque es como nosotros pisar una hoja o romper una hoja, ¿no? No nos importa, no nos sentimos mal, ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces los asesinos seriales entran en una categoría de la indiferencia. Por eso el peor no sentimiento, yo siempre digo el peor sentimiento, pero la indiferencia es justamente el no sentimiento, ¿no? Lo peor que le puede pasar al ser humano es llegar a la indiferencia. Pero bueno, entonces lo peor es el asesino ético, el que ha decidido el mal por el mal, y que Sade yo creo que no existe nadie como Sade para haberlo creado, ¿no? En la literatura. Yo no escribiría un niño éticamente orientado al mal.
yo escribiría sobre los niños que han caído en el mal, por lo que dije, porque esta es una época que te empuja al mal, ¿no? Entonces, yo lo que trataría de retratar es el conflicto, el momento en el que él reconoce, o la niña reconoce que no le gusta lo que es, lo que está haciendo, y por eso sería un espejo, porque sería a través de la historia enfrentarte a ti y a los lectores con esa parte que también tú tienes y que o no la has querido aceptar o no la conocías, pero que te reconoces en el personaje, y entonces te reconoces a ti como esa posibilidad de mal, ¿no? No, es bien difícil. Yo creo que por eso llego hasta ahora a esa posibilidad del victimario, porque yo creo que si me lo hubiera propuesto antes no habría tenido la madurez. Yo creo que yo he estado tan ligado a la víctima. Todos los artistas, yo digo que todos los artistas que lloramos y que damos alaridos venimos del mal, o sea, de habernos caído, de habernos topado con el mal, y el mal nos pasó por encima y estamos malheridos, ¿no? Malheridos quiere decir, para mí, yo vivo por escribir. Yo creo que si yo no escribiera ya no estaría vivo, ¿no? No, lo que me ha salvado es escribir, y agradezco todos los regalos como el amor y una hija y todo, pero yo sé que no hubiera podido llegar ahí si no hubiera sido por la literatura. Así que yo entiendo lo importante que es para mí escribir, pero entiendo lo importante que es no sumarme al mundo en esa parte de pervertir y corromper, ¿no? Y crear inclinaciones que a lo mejor la gente ni sabe que tiene, y cuando lee un libro le provoca la tentación o la seducción o la atracción. Así que sí tengo que ser muy cuidadoso, porque si yo me alié con la víctima durante tanto tiempo es porque yo supe que yo lo único que podía escribir era desde la víctima. Justamente ahora me doy cuenta de que todas las víctimas, y es obvio, todos nos lo han dicho, todas las víctimas nos pervertimos, todas las víctimas estamos desde el principio, desde que nos tocó el mal estamos pervertidos, corrompidos, ¿no? Y si no lo entiendes, te reproduces, y ya todos lo sabemos, la psicología lo ha estudiado. Justamente los violadores son gente que fue violada, ¿no? La gente que abusa, gente que fue abusada, la gente agresiva fue dañada por la agresión, ¿no? Repetimos, nos forma el patrón. No es que lo hagamos voluntariamente, es que crecimos mal, ¿no? Y si no lo entendemos, reproduces, ¿no? Contagias. Entonces yo diría, bueno, si ya sé que ya lo tengo, y si yo sé que yo puedo contagiar, pues entonces ¿por qué no enfrentarlo? ¿Y por qué no hacerlo literatura? Entonces ahora acabo de descubrir que viene toda la otra mitad, ¿no? La parte del victimario. Es que hace rato estábamos hablando Laura y yo le decía, yo creo que ya acabé con el mal. Ahora ya voy a escribir libros felices. Claro que no. Pero ya vi que no. Claro que no. Bueno. Y la otra, pues es como una confusión con el término humano, porque se habló de que los niños son los no humanos y los adultos somos los humanos. Los niños cuando crecen, cuando nacen, pues nacen sin un bagaje de valores, nacen como puros, ¿no? O sea, en blanco. Pero nosotros los humanos, usando el término que hemos estado manejando en esta charla, pues somos los que los hacemos aprender lo que van a aprender, ¿no? O sea, nosotros ya aprendimos, y si somos malos, aprendimos mal o lo malo, pero ellos están en posibilidades de aprender de diferente manera. Sin embargo, nosotros somos los que los maleamos, y por esa disposición que ellos tienen de aprender todavía algo bueno, entonces no sé por qué usamos el término humanos para nosotros, los adultos, los que de algún modo, pues unos estamos maleados, otros tratamos de encaminarnos hacia otra cosa mejor, y a los niños, los no humanos. O sea, el término está bien dicho para los niños, o sea, está bien usado para los adultos. Digo, estamos discutiendo cuestiones literarias, ¿no? O para los niños que están en disposición o tienen la capacidad de aprender de acuerdo a que los adultos les enseñemos a ser personas, ¿no? Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, y lo uso como una provocación. Yo doy un curso que se llama Niñez y Cultura, y en ese curso es donde yo empecé a hablar de esto, los humanos y los no humanos. Para mí, llamarnos humanos a nosotros es que aceptes lo que somos, ¿no? La humanidad tiene todo lo que está, somos. Nosotros hemos creado el mundo, así que tenemos que aceptarlo. No podemos usar el concepto humanidad como lo de la pureza, porque podría decir los niños son los puros, pero la humanidad no es pura, ¿no? Entonces yo diría, los niños todavía no son humanos. ¿Por qué? Porque existen distintas humanidades.
El niño donde nazca lo van a convertir en el ser humano de ese lugar, ¿no? Entonces, si a mí me gusta el término no humano porque también quiere